Hola, buenas tardes queridos internautas de Compadres de Latinoamérica. Hoy en mi video tutorial les voy a enseñar cómo hacer la bebida tradicional de la fiesta Mayor de Cambrils. Para que nos entendamos, la fiesta Mayor es el equivalente en Latinoamérica de la Feria del Condado. Aquí, por ejemplo, se elige la pubilla y allá elegimos a la reina del maíz. Es básicamente la misma figura, ¿no? Para realizar esta bebida necesitamos solo 3 ingredientes. Es muy sencillo, pero necesito que presten atención, por favor, porque por un lado tenemos muscatel, vamos a colocarlo acá. Por otro lado tenemos jugo de naranja recién exprimido, si puede ser naranjas que sean naturales del campo. Y un momento, porque quedó el último ingrediente. No queremos ser un comercial, pero es Hendrick's, es Ginebra Hendrick's. Para realizar la mezcla vamos a necesitar un recipiente. No se apuren, pueden utilizar cualquier tipo de cuenco porque en todos cuencos cabe. Nosotros, por ejemplo, utilizaremos este cuenco bastante especial, bastante verde. Lo colocaremos acá. El primer ingrediente que le vamos a echar va a ser el muscatel. Muscatel es una bebida muy típica acá en Cataluña. Podríamos decir que es como un vino malo. Un vino malo que se le echa azúcar para paliar un poco pues ese sabor desagradable que tiene. Luego lo sacamos en la castañada para acompañar las castañas, que son bien malas también. Y bueno, pues podríamos decir que es el ponche catalán, ¿no? ¿Verdad? Una vez ya hemos echado el moscatel, vamos a echar el jugo de naranja. El jugo de naranja ya les conté, tiene que ser con naranjas naturales. María, me exprimiste las naranjas bien esta mañana. Gracias, sí, son naturales, son de hoy las naranjas. Gracias, María, por tu colaboración en este video. Vamos a verter. ¿Son importantes las proporciones que le echemos a nuestro combinado? Bueno, pues en realidad no, porque siempre echen lo que le echen, siempre quedará dulce, siempre quedará bueno, la gente quedará satisfecha. Y al final solo nos queda el último ingrediente, como ven, es la ginebra. Muchos internautas me preguntan en Twitter si es importante la ginebra. El otro día me preguntó Franaquito13, me pregunta, Jorge Luis, ¿es importante que siempre echemos ginebra? ¿Puedo echar vodka? Yo me pregunto, ¿es importante que sepa rico? ¿Es importante que sepa bueno, Franaquito? Claro que es importante. Entonces tú ya te estás respondiendo a la pregunta. Bueno, ya tenemos los 3 ingredientes en el cuenco. Solo nomás queda una parte que es el mezclado. El mezclado, la verdad es que hay un chamán de mi aldea que me enseñó que las jarras de jugo y los combinados hay que quererlos, hay que acariciarlos, hay que darle golpecitos porque se queda la pulpa abajo. Entonces, si la naranja es natural, porque María, es natural la naranja. Si es natural, esta es natural, hay que darle golpecitos. Y una vez, qué rico, la verdad. La verdad es que quedó especialmente rica esta mezcla. Y la pondremos en un recipiente muy típico de acá, un recipiente le llaman la bota. La bota lo utilizan mucho los demons de Cambrils, los diablos, ¿no? Los dry river shitters, los caganeros del río seco, ¿no? Se puede abrir de esta manera. Es un recipiente que bien conserva la bebida, el aroma y sobre todo el gusto, el sabor de esa bebida. La pueden echar siempre con mucho cariño, con mucho cuidado. No se vierta ninguna gota porque todo es importante. Bueno, ya terminamos de verter el líquido, el brebaje. Ahora procedemos a cerrar la bota. Es muy importante, ahora les enseñaré la técnica para beber este brebaje, para beber de este recipiente, que es la bota. Es muy importante, que es una técnica muy depurada, utilizan aquí las gentes del lugar, fíjense, desde Latinoamérica. Qué rico está cuando se escarcha desde lejos, ¿verdad? La verdad es que quedó bien fuerte, quedó bien buena. Bueno, pues ya saben, compadres, si les gustó este video, si les gustó la bebida, si quieren probarla, si están ansiosos por probar esta bebida, nos vemos el 7 de septiembre a las 11:30, 11:45 en las escaleras del Mollet del Rec. ¿De acuerdo? Y si les gustó este video, les gustó el tutorial, sobre todo denle a like y subscribe al canal. Hasta el próximo brebaje, compadres.